Muy, pero muy buenas tardes a toda la comunidad de profesionales, emprendedores, ejecutivos y empresarios. Son las 7 de la tarde, hora en Argentina, y nuevamente muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este programa de liderazgo, Inspirar para Transformar. Mi nombre es Patricio Fedio y hoy recibimos con mucho entusiasmo a una invitada de Guayaquil, en Ecuador, Paola Traverso. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Hola Patricio, qué gusto acompañarte en tu espacio, en este espacio también de formación, de crecimiento. Así que muchísimas gracias por tu invitación, Patricio. Aquí estamos para aportar todo el valor que se pueda. Más bien, los agradecidos somos nosotros y luego espero a toda la comunidad que a partir de esta conversación ¿no? encuentren, como siempre decimos, accionables, buenas prácticas, consejos, recomendaciones, aprendizajes, experiencias. En este caso, de parte tuya, como ingeniera en administración de empresas, cursando un doctorado en administración de empresas, coach profesional, acompaña, empodera personas y organizaciones. Y el tema de hoy a desarrollar va a ser liderazgo en la gestión y en la sucesión de empresas familiares. Me encanta el tema. Paola además tiene muchísima experiencia en esto, cofundadora de Legado, que es una marca que en este acompañamiento para empresas, dueños de empresas y generaciones, bueno, encuentran ahí mecanismos y metodologías para que puedan no solo continuar, sino potenciarse. ¿Dije bien, Paola? No solamente continuar, sino potenciarse. Totalmente. Mira, Legado y Sucesión es una consultora que se creó pensando en algo tan que aquí en nuestra dinámica empresarial, en el tejido empresarial a nivel de Ecuador, Latinoamérica y el mundo, las empresas familiares ocupan el 88% del tejido empresarial en el universo. Partiendo de este principio, nos dimos cuenta que se estaba atendiendo temas empresariales como tal, en las pymes, en las medianas y grandes empresas, pero no se estaba atendiendo componentes básicos y particulares, ¿no?, de la empresa familiar. Es decir, se ha venido de alguna manera trabajando en esto con algunos consultores que han ido empapándose de este tema, pero no se le había estado dando ese grado de importancia necesario a este equilibrio que debe haber entre ese ADN, ¿no?, de los fundadores, eso que quería el fundador de esa empresa, que más o menos en promedio las empresas tienen unos 30 años de vida en promedio, con los objetivos empresariales adaptados a este mundo tan cambiante, ¿no? Entonces, es un poco encontrar esas vías de crecimiento y esa continuidad del legado familiar, ¿no? Esa continuidad intergeneracional. Ahí Muy estamos nosotros. interesante el dato. Esto es para toda la comunidad latinoamericana que nos está en este momento en vivo escuchándonos y luego los que lo van a ver luego grabado. 88% del entramado de la actividad privada es parte de empresas familiares que aportan al PBI del país. Es un dato sumamente contundente y qué bueno que nos acompañes, Paola, para poder, bueno, desde tu consultoría, desde tu acompañamiento, compartir, ¿no? Hoy buenas prácticas de gestión y sucesión. Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿en qué nivel de conciencia operan las empresas familiares para gestionar y gestionar de alto rendimiento y para prepararse o planificar sucesiones generacionales? ¿Con qué nivel de conciencia? Mira, las personas, los fundadores, ¿no?, que de alguna manera empezaron con una empresa y muchos de manera empírica, ¿no? Existen personas que a lo mejor sin haber terminado la universidad, muchos sin haber terminado siquiera el colegio, pero ese espíritu emprendedor que al menos en Latinoamérica y en Ecuador específicamente tenemos que más o menos todos estos emprendimientos nacen por necesidad. Entonces, partiendo de ese tema, muchas empresas nacen con esta parte empírica, ¿no?
a lo largo del tiempo demuestran que sí han podido salir adelante, que sí han generado y que han hecho sus empresas crecer y han ido adhiriendo a sus familiares, ya sea la esposa, los hijos que van creciendo, se van adhiriendo a este legado familiar. Sin embargo, la parte técnica, la parte de ese conocimiento y esas habilidades, esas competencias, todo lo que es la parte dura, no se había estado implementando, ¿no? Y esto es un poco, nos hace pensar que ese grado de conciencia se toma en el momento que entra en la primera o la segunda generación, que ya son los hijos, la segunda generación ya entra a formar parte. ¿Por qué? Ha pasado los años, ese padre se preocupó por formar a sus hijos, darle una formación profesional y son ellos los que van a integrar esta empresa. Entonces, ahí se empieza a tomar conciencia de la necesidad de ya implementar políticas, procedimientos, ¿no? Ya la parte técnica, la parte ejecutiva, la parte empresarial como tal, e ir formalizando y profesionalizando, institucionalizando la empresa familiar. Fíjate tú que en cuadros comparativos, en diversas encuestas, donde justamente hay un reporte, el último del 2021, donde 500 empresas participaron en una encuesta de KPMG, donde de alguna manera se demuestra la evolución entre la primera y la segunda generación y cómo esta segunda generación pudo afrontar la crisis sanitaria. La primera generación tenía un espíritu emprendedor, tenía capacidades necesarias para poder, la enfrentaron, digamos, pero la segunda demuestra y sobrepasa las expectativas de esa capacidad de pensamiento crítico, esa capacidad de toma de decisiones, esa capacidad de adaptabilidad a entornos VUCA, entornos BANI ahora y tantas letras que se aumentan. Y eso se demuestra por la formación que ha habido en el medio. Por eso es que yo insisto mucho que a nivel de formación, a nivel de creación de nuevos líderes, esa co-creación que hacen en ese amigarse entre la primera y la segunda generación y todas las que vienen, en ese relevo generacional, hay muchísimo trabajo por hacer y que sí se refleja en los resultados de la empresa. Entonces, te podría decir que el grado de conciencia ya viene cuando vienen los hijos y le dicen, papá, aquí tenemos que hacer algo, no queremos crecer, hay que hacer tal cosa, porque empiezan a ver las mejores prácticas de otras empresas del mundo que han sido casos de éxito, mucho más en el tema de empresas familiares. Muy bien, entiendo, entiendo. Y ahí voy, bueno, justamente este es un conversatorio, ¿no? Entonces te pregunto, Paola, a ver, de primera, de los fundadores a los hijos, eh, ¿cómo es habitualmente la dinámica en cuanto a la transición sobre la toma de decisiones de gestión cuando los fundadores suelen tener una impronta justamente como accionista fundador, como el soñador pero el hacedor, y luego ¿no? No suele ser, al menos acá en Argentina, una dinámica muy fácil la entrega de la decisión, la entrega del rol, ¿no? En la gestión. ¿Cuál es tu análisis al respecto? ¿Qué suele pasar y dónde están las trabas también a veces o dónde están los aceleradores para que el proceso sea más, no solo natural, sino más ordenado, más prolijo, más efectivo? No, y menos traumático, porque realmente hay una realidad, Patricio. A los fundadores les cuesta ceder el control, ¿no? Este grado de conciencia del cual hablo les toma muchísimo tiempo. Uh-huh. Les cuesta ceder el control, les cuesta dejar que los hijos empiecen a tomar decisiones. Ellos tienen la mentalidad que lo hicieron así durante tantos años y pretenden permanecer así, ¿no? Entonces le restan importancia a cosas que realmente van a ayudar a esas vías de crecimiento. El proceso es bastante duro, muchas veces hay que hacer procesos desde el mismo cambio de la cultura organizacional, sin transgredir el ADN del fundador o el ADN o esa esencia por la que se creó, ese motivo, ese porqué, ¿no? En el Círculo Dorado trabajamos muchísimo el porqué en empresas familiares, porque ese porqué es lo que conecta esa historia, ese caso de éxito, esa historia triunfadora de ese fundador, como te decía, hay muchísimos casos de gente que empezó de cero. Entonces, Por si acaso, te interrumpo muy chiquitito, pero para quienes no han conocido o no conocen lo que has hecho mención recién,
una gran herramienta, un gran concepto desarrollado por Simon Sinek. Los invito a buscar el círculo dorado, el Golden Circle, donde, ¿no?, todo empieza por un para qué, y luego los valores y luego el qué. Pero bueno, desde el concepto, que me parece que, bueno, lo dijiste, y para quien alguien no lo conozca, lo pueda realmente tomar. Es un fenómeno, no solo a Simon en cómo lo explica, sino en el valor de invertir la proposición de valor, primero desde la esencia de para qué existimos, y luego los valores. Bueno, en fin, quería hacer ese aporte, digamos, ya que lo mencionaste, muy valioso además. No, y genial que lo aclares porque a veces pensamos que todo el mundo conoce y más bien esto es precisamente para compartir técnicas y todo lo que tú comentaste y todo el valor que aportas en la comunidad. Eh, pero bueno, le cuesta a ese fundador ceder el control y ahí ya intervienen ya temas que a veces podrían ser situaciones de conflicto dentro de la familia, ¿no? Mm. Recientemente en una empresa con la que estoy trabajando, les costó muchísimo designar al nuevo líder, a quien va a tomar el relevo en la gerencia general. Uh-huh. Y son casos donde realmente como consultores tenemos que trabajar desde las competencias, desde las habilidades, desde los talentos. Y le duela a quien le duela, siempre habrá un hijo que a lo mejor esté más enfocado en la parte empresarial, esté más enfocado en la generación de negocios, esté más enfocado en la innovación y la creatividad, esté más enfocado en todas las habilidades que conocemos necesarias en un líder integral. Entonces, ahí es cuando el padre también se siente mal. Hay mucha culpa de por medio. Y como creo que hace un momento dije, que uno de los componentes más singulares en la empresa familiar es la emocionalidad con la que se manejan las cosas, ¿no? Nosotros decimos que hay muchos pecados se cometen en las empresas familiares y uno de ellos es decir que el padre diga, yo le doy lo mismo a todos. Es más o menos como en una empresa cualquiera, decir, no, que todos los empleados sepan lo mismo. O sea, es imposible, Patricio, porque la verdad es que las personas, cada uno tiene sus talentos naturales, tiene sus competencias unas más desarrolladas, sus habilidades. A lo mejor a uno le gusta más el negocio, a otro ni siquiera le interesa. Entonces no se puede pretender dar lo mismo a todos. Así que realmente hay que trabajar mucho en esa parte, ¿no? Y se les demuestra, bueno, con una serie de herramientas, quién tiene mayores competencias y, por supuesto, si esa persona desea tomar el control también, porque muchas veces se trabaja mejor desde afuera porque adentro entorpecemos los procesos. Creo que lo comentamos en backstage acerca del tema. Muchas veces hay empresas que los hijos no quieren saber nada, no les interesa el negocio, no es lo que quieren hacer en su vida y más bien ellos pueden seguir siendo parte de ese legado desde afuera, ¿no? Comentando, siendo parte de, proponiendo tal vez ciertas ideas, pero no son parte activa de la empresa familiar. Es muy representativo lo que estás comentando, Paola, porque eso no ocurre en empresas multinacionales, las no familiares, digamos, ¿no? Que mi recorrido, mi experiencia, inicialmente, en mi etapa 1, como yo siempre digo, la transité en esos ambientes. Y hoy, también como advisor de directorios, como advisor de compañías, acompañando equipos de dirección y trabajando también en empresas familiares, las reuniones de directorio es el almuerzo del domingo, porque se cruza todo, se cruza la emocionalidad que mencionabas, ¿no? Y en el ámbito del hogar se hablan temas de empresa y el domingo o en la noche, destrabando temas, tomando decisiones que se van a hacer mañana, y está todo mezclado, en verdad está todo mezclado. Y no es frecuente, por eso te preguntaba, no es frecuente que se vaya, ¿cómo decirlo? No disagregando, pero sí separando de alguna forma, en que, bueno, ciertas decisiones se toman y ya capaz no solamente el accionista, hay otros gerentes, otros líderes, otros equipos, otros comités. Eh, esa dinámica suele ser frecuente, y cómo la podés interpelar o intervenir para que se empiece a profesionalizar de alguna manera. Acabas de mencionar algo muy importante, Patricio, y es que las empresas están, no porque sean familiares, solamente tienen que trabajar miembros de la familia, ¿no?
es muy difícil. Imagínate, la segunda generación son los hijos. La Ujú, tercera generación ya entra en la familia política. Y la ujú, cuarta es la primada, ¿no? O la tercera también ya puede ser la primada. Imagínate cuando ya surgen intereses personales, ¿no? La cantidad, o sea, hay materias dedicadas a la conflictología de la empresa familiar, mm, porque ya hay intereses creados, ¿no? Porque viene alguien externo que probablemente es el esposo o la esposa, o la pareja de la claro, persona, claro, claro, que claro. no tiene los mismos valores de la familia y ya se anteponen intereses particulares, ¿no? Y Hay es, una película muy famosa, no sé si la viste, ¿no? El caso de la familia Gucci. por supuesto, no, eso, imagínate, No, una bueno, persona como que... totalmente externa, Ujú. no, es un caso realmente muy importante en el medio. Y asimismo también ahora la película que ganó el Oscar, nuestro querido Will Smith, que fue tan lamentable esa entrega, pero Ray Richards, ¿no? Es una muestra también de empresa familiar, ¿no? Él como, porque ellos son una empresa que saben hacer tenis, ¿no? Y que saben hacer todo lo que han hecho, ¿no? Un poco ese aleccionamiento, ese deseo, cómo lo transmite a los hijos, ¿no? Esos valores. Entonces, cuando ya entra alguien externo, a lo mejor no están alineados a esos mismos valores. Y Claro. mira, aquí volvemos un poco que sí hay, o sea, hay dinámicas particulares, pero a las finales estamos hablando del mismo principio de cultura organizacional. La cultura organizacional en la empresa familiar es ese equilibrio entre los valores de la familia y los valores de la organización, ¿no? Bien, ¿Cómo alineo eso? ¿Cómo hago que funcione? ¿No? bien, bien, bien. Y además, entonces vamos aquí a esta parte donde decimos, no necesariamente las gerencias o los cargos estratégicos deben estar compuestos siendo ocupados por personas Miembros de de la familia, familia, ¿no? claro. Y aquí viene este término que se llama la profesionalización. Si mis hijos son, a lo mejor no están formados en el medio, no les interesa el negocio, la empresa tiene que continuar. Habrá uno o dos que sí tengan el deseo de continuar y hacer crecer a la empresa, ¿verdad? Entonces se contrata a gente externa, gente que no es familia. Y fíjate, aquí hay muchas empresas que se niegan a eso, a Mm. esa posibilidad de poder enriquecer con personas que están totalmente capacitadas y que probablemente sean esa catapulta para poder crecer, ¿no? ¿Y cuáles Entonces, serían los principales limitantes que encontrás en eso? mira, yo siempre digo que hay algo que el miedo realmente paraliza, ¿no? El miedo a que les roben, el miedo no sé qué piensan, si les van a quitar la empresa, ¿no? Si les van a quitar el poder, si van a tal vez a venir con otros valores, pero lo cierto es que también conozco empresas que han permitido que profesionales ocupen cargos estratégicos y que funcionan muy bien. Porque a las finales, hay dos organismos dentro del gobierno corporativo, entre los órganos de gobierno. El uno es el comité de familia, ¿verdad? Y el otro es el comité de administración, que Ujú, vendría más o menos a ser la junta directiva. ujú. ¿Sí? Entonces el comité de familia al final es el que va a tomar las decisiones, ¿no? Y tienen que llegar a un consenso, por eso es que el instrumento moderador de todo esto y que debe ser patrocinado por el comité de familia es el protocolo de la empresa familiar, donde yo pongo muy claro cuál debe ser la sinergia entre los dos comités, la sinergia entre los dos grupos de personas, grupos humanos, porque siempre, y hay que recordar a todo el mundo que esto siempre va a ir de personas, como en cualquier empresa, ¿no? Y donde también la parte de la inteligencia emocional juega un papel predominante, ¿no? Muy importante entre las competencias en la preparación de ese liderazgo, porque no sabes la cantidad, la paciencia que debe tener la gente, como en cualquier lado, pero aquí hay mucho más porque ya entra esa parte afectiva, ¿no? Que se pone en juego. Entonces, las limitantes sí van a hacer que de alguna manera sientan temor, de que digan, no van a hacerlo como nosotros lo queremos hacer, van a querer cambiar todo, ¿no? Hay gente que dice, no, pero lo consideran menos importante. Hay un gran porcentaje de empresas que dice, no necesitamos esos procedimientos, ¿no? Así que ponen esas trabas, pero con un buen trabajo sí se puede demostrar que esas personas más bien van a enriquecer y van a nutrir el conocimiento de la empresa para poder enfrentar situaciones del mercado. Así que Muy a las bien, muy finales bien. volvemos al mismo juego. El mercado va a dictar las necesidades de la empresa.
Muy bien, muy bien. En la conversación previa que hemos tenido, vos me hablabas de este abordaje trifásico, ¿no? O de tres ángulos. Contame un poquito así, o compartí más bien un poquito a qué te referías con eso cuando hablamos. Sí, mira, dentro de la academia, nosotros tenemos algunos modelos teóricos de empresa familiar, pero yo prefiero quedarme con uno que es muy sencillo, que es de Tagore y Davis, que es el modelo de los tres círculos, ¿no? Es la empresa, la familia y la propiedad. Ujú, En la intersección de estos tres círculos, ¿no? Contamos con personas que trabajan, que son miembros de la empresa, que trabajan dentro de la empresa, los que no trabajan dentro de la empresa, pero también toman decisiones o lo comentan, ¿no? La regulación que debe haber, esa sinergia que debe haber entre los diferentes, ¿no? Entre los diferentes círculos, el protocolo que regula los tres, ¿no? Y todas las cosas que se trabajan en estos tres ejes importantes de esta dinámica de empresas familiares. Entonces, si tenemos esto claro, ¿no? A partir de eso podemos elaborar ese modelo de continuidad donde se van a analizar y se van a abordar cosas como, por ejemplo, el intraemprendimiento familiar. Fíjate que ahora en la pandemia, justamente estaba leyendo en este estudio, que una de las grandes, las mayores habilidades que tuvieron las personas fue para, y la empresa familiar como tal, fue para poder innovar. Fueron mucho más flexibles que una empresa multinacional que a lo mejor con tantas políticas y procedimientos tal vez no tenía la capacidad de respuesta que una empresa un poco más pequeña y familiar también. Pienso que también esto viene un poco de la cultura de los países y cómo es su gente, ¿no? Te ujú, puedo decir que aquí en Ecuador sí se implementaron algunas situaciones pero de apagar incendios, ¿no? Siento que aquí en nuestro país al menos, y no sé, y pienso que sí es el mal de algunos, carecen un poco de esa planificación estratégica donde de alguna manera reduces el riesgo, no al 100%, porque siempre habrán factores exógenos a los que vamos a estar expuestos. Sin embargo, siento que sí les hace falta el tema de la planificación estratégica y esta planificación paralela. Entonces, siempre hay que tratar de tener dentro de este modelo de continuidad, ¿no? Empezando por esta planificación, empezando por el intraemprendimiento familiar, qué otros negocios podemos generar a partir de situaciones que nos va a obligar el mercado, ¿no? Empresas como, no sé, que fabricaban a lo mejor pinturas, tuvieron que convertirse rápidamente en empresas que fabricaban alcohol, ¿no? O químicos necesarios para desinfección y sanitización de espacios y de tantas cosas que se necesitó. Otro parte de esta continuidad y que se ampara dentro de este modelo de los tres círculos es el plan de sucesión, es el protocolo de familia, la profesionalización como tal, tener las funciones muy claras, y el plan de retiro del fundador, que nadie se acuerda de esa parte, ¿no? Y es algo tan importante, precisamente para darle, es como que nos vamos a jubilar, todos queremos tener la certeza de que ese trabajo que hemos invertido durante 50 años va a cuidar de mí cuando ya esté en la vejez. Así que por ahí va el tema. muy bueno. Voy a recordar lo que dijiste recién. Entonces es gestión, familia y patrimonio, propiedad. ¿Sabes que me da mucha curiosidad? Conozco varios hijos de fundadores de distintas empresas y una pregunta tal vez es ¿cómo resuelven? Bueno, hay varias dinámicas en eso, ¿no? Porque claro, bueno, ¿será que estoy liderando porque soy el hijo de o porque soy el más capaz y con la mayor capacidad y competencia? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la propiedad, justamente. Los, por decirte, cualquiera de ellos que esté desempeñando un rol ejecutivo en el marco de la empresa, es lógico que tenga una retribución asociada por el rol y por la función que esté cumpliendo. Pero luego, la libre disposición del patrimonio muchas veces es una traba porque está atada al patrimonio de la propiedad de la familia, donde él no tiene independencia en poder acceder, y porque hay hermanos, y porque hay primos, y porque digo, hay, ¿no? Familia. Eh, ¿qué observación tenés al respecto? ¿Y cómo se pueden empezar a hijos, ¿no? Hijos, a decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a disponibilizar de las decisiones que yo quiero? Porque claro, también voy a armar mi familia,
pero independientemente de la propiedad de las acciones de la compañía fundada por papá, mamá o quien fuera, para luego bueno, hacerme yo de activos. ¿Cómo se suele trabajar eso? Sí, bueno, primero, esta pregunta inicial que preguntabas acerca de por qué estoy liderando, porque soy el hijo de, ¿no? El hijín, como decimos por acá. Y sí, sí ocurre. Mira, hay empresas que, hay un dicho que en este momento no lo recuerdo, pero es como que la primera generación hace el dinero con mucho sacrificio, la segunda prácticamente destruye el legado, ¿no? Y la tercera son mendigos, o sea, ya no tienen absolutamente nada. Entonces, para que esto no ocurra, es preciso que los cargos gerenciales no sea porque es mi hijo, mi único varón, que ese es otro tema bastante extenso, la preferencia que tienen entre los varones y las Y las mujeres, mujeres, ¿no? claro. Hay muchísimos estudios muy interesantes acerca de que con el tiempo, gracias a Dios, se ha ido también trabajando mucho y valorando el principio de igualdad de género en las empresas familiares, porque la mujer cumple un rol fenomenal que es mantener esa armonía y ese equilibrio en la empresa familiar. Competencias que no necesariamente son de los varones, y eso tú sabes, ya es un tema Seguro, seguro, seguro. de competencias ya propias. Entonces hay que trabajar mucho a nivel de fundadores, de los hijos, para que el cargo que ocupe, ¿no? La sucesión que ocupe el gerente general, realmente sea desde la meritocracia, no Ujú, desde la dedocracia, no desde porque es ujú, mi único hijo, por cosas así. ujú. Y además, porque esto le resta un valor y un sentido de pertenencia a esa persona que está asumiendo esa gerencia. ¿No? Le resta ese sentido de trabajo, ese sentido de que me lo gané porque realmente me gusta el negocio, porque tengo grandes ideas para sacar adelante y porque realmente soy capaz y tengo el conocimiento para hacerlo. Claro. Como le resta importancia a eso, pues ahí empiezan ya a tal vez a atribuirse cosas que no les corresponde, como no llegar, o sea, es tan sencillo como que el que está a la cabeza de la empresa familiar es el primero que debe llegar y el último que se debe ir, ¿no? Y eso no sucede cuando hay la dedocracia en el medio, porque no hay ese sentido de pertenencia. Lo segundo, que es la parte patrimonial, mira, es un tema súper delicado porque a la final es el patrimonio familiar, es el Ujú, patrimonio de la familia. Debe estar tan claro, ¿no? La participación accionaria, el reparto de dividendos, ¿no? El usufructo de las utilidades, debe estar tan claro y tan definido, ¿no? Después de muchas reuniones donde queda eso en acta y con eso se hace el protocolo de familia, para ujú. que precisamente cada uno tenga lo suyo. Va construyendo a medida que va construyendo, va creciendo también el patrimonio familiar. En Ujú. ningún momento se pretende que todo quede en control de una sola parte, sino que precisamente si ya estamos hablando de varios hijos y varios están participando en la empresa familiar, inclusive los que no laboran dentro, van a tener su participación accionaria y a partir de eso podrán también construir su propio patrimonio, ¿no? Claro, Porque claro. eventualmente viene el tema de las casas. El problema está, Patricio, cuando ese padre, ¿no? Ese sentido paternalista que hace daño, más o menos es como no permitir que haya un desenvolvimiento y un crecimiento propio de cada hijo, es yo te doy esto, yo te doy lo otro, y ocurre que muchas veces ese patrimonio por ahí también empiezan las disputas y dicen, no, pero ¿por qué le dio a mi hermano tal cosa? Yo me lo merezco, esto es más grande esta hacienda que la otra. ¿No? En el negocio de la agroindustria pasa mucho eso. Ahora mismo tengo una empresa que es una gran holding y son como unas 30 empresas en el sector de la agroindustria. Ujú. Y, y no todas son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, hay como que estamos ahí mediando para que no reclamen porque la una es más grande, la otra es más productiva, la otra le llega más riego, la otra tiene mayores accesos o tiene mayores compradores. Es una serie de cosas que se ponen a ver y que realmente hay que tratar de poner todo en equilibrio. Entonces, esta participación accionaria, este tema del patrimonio realmente nunca van a ser solo alguien que tome la decisión, sino que eso tiene que ser mediado entre el protocolo a través del consejo de familia, el comité de familia y el consejo de administración. Así Muy, que muy, muy buenos aportes, Paola.
Tal vez me gustaría, porque acercándonos al fin del tiempo del programa, dejarte invitarte, ¿no? A hacer una recomendación para cualquiera de la comunidad que esté escuchando y se sienta identificado, ¿no? Empresa familiar, bueno, o yo mismo, fundador, o mi papá, o mi abuelo, etcétera, alguna recomendación práctica, pragmática, digo, que pueda aplicar y general, y luego, por supuesto, la invitación a que cualquiera luego te pueda contactar en privado y hacer alguna consulta, que bienvenido si eso ocurre, alguna buena recomendación para cualquiera que esté sintiéndose muy afín al eje de la conversación de este tema. Sí, gracias Patricio. Bueno, primero que nada, que las empresas familiares, no por ser familiares, son menos importantes dentro del tejido o el ecosistema empresarial. Son empresas que igual deben crear ventaja competitiva su ventaja competitiva radica en ese orgullo y en ese propósito como familia que se mantiene en el pasar de los tiempos, ¿no? Bien. Y créanme que da muchísimo valor, ese es uno de los porqués de la empresa familiar, esa ventaja competitiva a partir de esa unión familiar y esa transparencia como familia. Otra de las cosas que yo recomiendo es que no dejen de hacer planificación estratégica y tratar de alinear lo que la familia quiere y lo que el mercado necesita que la empresa provea. Recordemos que como empresarios, y es lo que hemos estado hablando, vamos de adentro para afuera, ¿no? Enfocándonos en la gente, enfocándonos en nuestros procesos, en nuestros costos, en nuestra ventaja competitiva para poder proyectar y crecer afuera. Un poco trabajar mucho en la parte familiar, porque esto va a reflejar los resultados de la organización, por más de que querramos tapar el sol con el dedo, es imposible, ¿no? Siempre va a haber un reflejo como toda la ley de la correspondencia, lo que es adentro es afuera, ¿no? Y esa filosofía familiar, esa filosofía de la familia realmente debe ser muy fuerte para poder escalar y sostener y continuar. Y que, bueno, no dejen de hacer el plan de sucesión porque ahí está la riqueza, ¿no? También hay diversidad entre la empresa familiar en esa diversidad etaria entre los fundadores y los sucesores y deben encontrar el equilibrio para en que los unos, ¿no? Los fundadores aporten desde su experiencia y los sucesores aporten desde esta innovación y todo lo nuevo que traen a la vanguardia del mercado. Creo que esto cubre un poco las necesidades puntuales para que las empresas familiares encuentren esas vías de crecimiento necesarias para poder. Y todo eso se va a reflejar en los resultados de la empresa finalmente. Muy buena tu recomendación de varios elementos. Yo hago un aporte en eso, porque bueno, estamos volviendo a cierta normalidad después de 2 años muy especiales de pandemia. Y como también hemos conversado previo ahora, muchas compañías de constitución familiar, donde los fundadores están en edades de más de 60 años, que eran el primer grupo a resguardar frente al inicio de la pandemia global del COVID, donde todavía no había vacuna y un montón de cosas, y eran un grupo de riesgo mayor. Yo he tenido muchos casos donde ellos decían, ¿y qué pasa si nos vamos a morir todos? No sabemos ni cómo ni cuándo. Pero ante una amenaza de lo que era la pandemia en el inicio, con poco conocimiento, con mucha incertidumbre, con mucho miedo, decían, ¿y qué pasa si me pasa algo? ¿Y si me contagio y me muero? Y no preparé nada, no planificé nada. Digo, qué sé yo, qué le va a pasar, ¿no? No solo a la familia, a la empresa. Fueron activadores o disparadores de empezar a pensar con conciencia, bueno, ya pasó el COVID, ahora la invitación tuya fue, no hace falta que venga un COVID para planificarse, para ordenarse, para establecer protocolos, para establecer mecanismos y que, bueno, porque, insisto, todos tenemos fecha de caducidad y no sabemos ni cómo ni cuándo, pero para poder hacerlo en vida, hacerlo bien y hacerlo prolijo, creo que es una excelente recomendación la tuya. Y bueno, te agradezco enormemente la generosidad, la claridad de tus conceptos y muchas gracias, Paola, de verdad, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias y a toda tu audiencia, Patricio. Espero realmente haber aportado y desde este espacio que has tenido la movilidad de invitarme,
pues aquí estamos a las órdenes. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, a toda la comunidad latinoamericana, nuevamente también gracias a ustedes por su tiempo y espero que le hayamos aportado. Yo desde mi lado me voy muy satisfecho y muy enriquecido. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo, ¿no? Inspiración para transformar mejores personas, mejores líderes, mejores organizaciones. Un cariño a todos y hasta la próxima. Un beso grande, Paola. Un saludo a toda tu gente en Ecuador, bella gente. Bueno, ya nos veremos, Dios mediante, en alguna oportunidad presencial. Como te conté, me encantó ir a Guayaquil hace muy poquito tiempo y espero volver a hacerlo y en ese caso conocernos en persona y de todas maneras seguir en contacto. Muchísimas gracias. Aquí te estaremos esperando. Gracias. Chau. Gracias, gracias. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.